Hay sonidos en la música electrónica que te atrapan al instante, ¿no? Tienen esa mezcla especial de calidez, casi orgánica, pero con una precisión y una energía muy electrónicas. Sí, totalmente. El sonido de Ben Bomer es un ejemplo perfecto de eso. ¿Cómo lo logra? Exacto, es una cualidad muy buscada. No es solo la melodía o el ritmo, es la textura completa, ¿sabes? Esa sensación de algo que evoluciona, que respira, pero dentro de un marco electrónico, muy bien definido. Ajá. Y como bien dices, no es casualidad, hay toda una filosofía y un arsenal de técnicas detrás de ese sonido tan característico. Pues precisamente esa es nuestra misión, hoy. Adentrarnos en el universo sonoro de Ben Bomer. Tenemos un montón de material interesante. Sí, Análisis detallados de sus proyectos en Ableton, como los que exploran temas como Balloon, Sun Vibes, Cloud 94 o Bright Lights. buenísimos análisis, sí. Además de entrevistas donde él mismo explica su proceso y hasta cómo maneja su complejo set en vivo. La idea es desglosar no solo qué herramientas usa, sino cómo las usa. Y quizá más importante, ¿por qué? Queremos extraer los principios fundamentales, esas ideas clave que definen su enfoque, ¿no? Claro. Es ofrecer una exploración curada para entender y tal vez inspirarse en su método de trabajo, más allá de la lista de plugins. Perfecto. Empecemos por la base entonces, por su filosofía. Porque Bomer no llegó a la electrónica desde cero, ¿verdad? Tiene una formación musical, digamos, más tradicional. Así es. Viene del piano clásico, y esa musicalidad se nota muchísimo. Pero siempre tuvo una inclinación hacia lo electrónico. Lo interesante es cómo fusiona esos mundos, especialmente en sus directos. Ajá. Él subraya que no son DJ sets al uso, son reinterpretaciones en tiempo real de su propia música. ¿Y cómo logra eso en vivo? Suena bastante complejo. La clave es Ableton Live, y específicamente su Session View. Para quienes no la conozcan bien, es esa interfaz no lineal, como una cuadrícula. Sí, la de los cuadraditos de colores. Esa misma. Permite lanzar clips y escenas musicales de forma independiente y muy flexible. Bomers descompone sus temas en elementos stems de batería, bajos, sintes, etc., y los maneja desde ahí. O sea que tiene control total. Exacto. Le da libertad para improvisar, extender secciones, reaccionar a la energía del público. Es una actuación en vivo en el sentido más puro. Entiendo. O sea, busca ir más allá de simplemente poner a la gente a bailar. Hay como una intención emocional detrás. Totalmente. Él habla mucho de crear emoción, de humanizar la música electrónica, de tender puentes entre lo orgánico y lo sintético. ¡Qué interesante! Y fíjate, dice que su mayor influencia suele ser la propia música que está creando. Una idea inicial, una vibra, es lo que le engancha y le pide seguir desarrollándola. ¿Y cómo suelen nacer esas vibras iniciales? ¿Tiene algún punto de partida recurrente o...? A menudo sí. Muchas veces todo gira en torno a un elemento melódico central. Un arpegio pegadizo, una progresión de acordes que establece el tono general. Ajá. Por ejemplo, él mismo ha contado que el track Beyond Beliefs nació a partir del arpegio principal, Cierto, lo leí. que de hecho era un sample modificado de otro tema suyo anterior, Fluke on Fire. Ese elemento se convierte en el ancla emocional y armónica de la pieza. Entiendo. Y esa búsqueda de emoción también se relaciona con su proceso en el estudio, que parece requerir bastante paciencia, ¿no? Muchísima. Él insiste en la importancia de la persistencia. Incluso describe sesiones de estudio que parecen poco fructíferas, pero de las que siempre intenta sacar algo útil. Aunque sea mínimo. Claro, aunque sea un simple sonido de caja, un clap bien diseñado o un patch de sintetizador interesante que guarda para el futuro. O sea, nada se desperdicia del todo. Tiene sentido. Es como ir acumulando pequeñas piezas que luego pueden encajar en otro lado. Exacto. Y esa paciencia también se conecta con cómo su vida personal se filtra en la música. El álbum Begin Again, por ejemplo. Sí, un discazo. Totalmente. Surgió durante un periodo personal complicado para él, con el confinamiento, una separación, y esa carga emocional es palpable en la atmósfera del disco. Se siente, se siente. Y también da un consejo interesante sobre el proceso creativo, esperar a sentirse realmente seguro con una idea antes de compartirla. Para protegerla un poco, ¿no? Justo.
para no dejar que las dudas externas prematuras la debiliten, proteger esa chispa inicial. Es un buen consejo, sí, señor. Vale, ya entendemos mejor la mentalidad. Ahora, metámonos en el barro. Las herramientas y técnicas concretas. ¿Cómo construye esas bases rítmicas que sonan tan sólidas, pero a la vez tienen ese punto orgánico? Empecemos por la batería, el kick. Dale. El kick es fundamental, claro, y su enfoque se basa mucho en las capas, en el layering. No suele usar un único sonido de kick. Ajá. Combina kicks electrónicos con pegada, a veces generados con plugins específicos como Kick 2, menciona usar presets de drum and bass modificados como punto de partida, con samples de kicks más acústicos u orgánicos, ¿Para qué? para darle cuerpo. Exacto, para añadir cuerpo y calidez. ¿Y qué más hace para que ese kick funcione bien en la mezcla? Primero, a veces añade un pequeño sonido tipo zap o un transitorio muy corto justo antes del golpe principal del kick. Un pre-kick. Algo así. Esto ayuda a que atraviese mejor la mezcla, le da un ataque más definido y, por supuesto, la ecualización. La EQ es clave para esculpir el sonido. Claro. Y sobre todo para asegurarse de que no pelee con el bajo. Corta frecuencias innecesarias y busca que cada uno tenga su espacio. Y luego está toda esa percusión que le da tanta vida al ritmo. Shakers, hi-hats, maderas. Absolutamente. Usa una cantidad enorme de elementos percusivos orgánicos. Shakers, hi-hats metálicos con mucho aire, woodblocks, bongos, congas. Un montón. Sí, un montón. Y la clave de nuevo son las capas. Puede tener varios shakers distintos sonando juntos, cada uno aportando una textura diferente. ¿Y el procesamiento de esas percusiones? Pues los procesa para que se integren bien. EQ para limpiar barro y dar brillo, quizás una compresión muy sutil para controlar picos, y reverb para darles espacio y cohesión. Ujú. Hablas de capas, pero me pregunto, ¿cómo evita que todo eso termine sonando como un barullo? ¿Hay algún secreto en la mezcla para mantener la claridad con tantos elementos orgánicos? Buena pregunta. Más allá de la EQ cuidadosa, el groove es esencial para que no suene caótico. Humaniza mucho los ritmos. ¿Cómo lo hace? Esto lo logra con varias técnicas. Aplica variaciones sutiles de velocidad, velocity, a las notas MIDI. Usa swing. Él ha mencionado el preset MPC 16 Swing 58% como una referencia que le gusta. Ajá, el swing tipo MPC. Eso. Y aplica pequeños desplazamientos de tiempo a ciertos elementos, ya sea usando track delays o moviendo manualmente las notas MIDI un poquito fuera de la rejilla. Pequeñas imperfecciones controladas, digamos, para darle ese toque humano. Exacto. Imperfecciones que dan vida. Otra técnica interesante que usa para añadir movimiento natural es la función Rand Pan. ¿Rand Pan? ¿Qué es eso? La tienen algunos samplers de Ableton como Simpler o Drum Rack. Esto hace que cada golpe de un sonido de percusión como un hi-hat suene en una posición estéreo ligeramente diferente y aleatorio. Evita que suene estático, centrado. Ah, qué bueno. Y he oído hablar de un truco que usa con el efecto Autopan de Ableton en los hi-hats. No para panear, sino para otra cosa. Sí, es un uso creativo. El autopan normalmente mueve el sonido de izquierda a derecha, ¿no? Claro. Pero él a veces lo configura de una forma particular, poniendo los parámetros phase y shape a 0 y ajustando el rate en hertz. ¿Y qué logra con eso? Crea variaciones rítmicas aleatorias en el volumen o el filtro, más que en el paneo, o usa presets como dizziness para añadir ese movimiento como impredecible. ¡Qué ingenioso! Sí, y en cuanto a las cajas de snares o palmas, claps, a menudo los crea él mismo. No usa samples directamente. A veces sí, pero muchas veces los sintetiza con ruido blanco usando el Synth Operator de Ableton, o combina capas de diferentes samples hasta dar con el sonido adecuado. Mucho layering también ahí. Ok, la batería va quedando clara. ¿Y el bajo? Es otro elemento súper característico de su sonido, siempre presente pero cálido, ¿eh? Muy envolvente. Para el bajo, uno de sus instrumentos favoritos es el sintetizador virtual Diva, de Yuhi. Es muy conocido por su sonido cálido y su emulación analógica convincente. Sí, suena increíble, Diva. Totalmente. Pero no se limita a él, ¿eh? También utiliza otros sintes potentes como Wavetable, que viene con Ableton o Serum. Versátil.
Muy versátil. Puede partir de presets o diseñar los sonidos desde cero, usando formas de onda básicas como sierra o cuadrada, y moldeándolos con filtros y envolventes ADSR. Que son las envolventes ADSR, para quien no sepa. Son las que controlan cómo evoluciona el sonido. El ataque, qué tan rápido empieza, el decaimiento, cómo baja después del ataque, el sostenido, el nivel mientras la nota está pulsada y la relajación, cómo se apaga al soltar la nota. Con eso consigue desde bajos pulsantes y cortos, tipo plucks. Como gotas. Exacto, hasta notas más largas y sostenidas. ¿Y cómo procesa esos bajos para que encajen también en la mezcla, sin comerse todo? El procesamiento es crucial. Sí, a veces usa un efecto chorus para darles un poco más de amplitud estéreo, pero con mucho cuidado. ¿Por qué con cuidado? Porque es fundamental mantener las frecuencias graves potentes y centradas en mono. Si abres mucho el bajo en estéreo, puedes tener problemas de fase y perder pegada en sistemas de sonido grandes, en clubes. Claro, el famoso problema de los graves en mono. Ese mismo. Para eso, puede usar herramientas de imagen estéreo, como Ozone Imager, para asegurarse de que por debajo de cierta frecuencia, digamos 100 o 150 Hz, el bajo sea completamente mono. Entiendo, controlar el estéreo en los graves es vital. Vital. Además, la compresión es esencial para controlar la dinámica, que el nivel sea constante y sólido. Ha mencionado usar compresores como el Vertigo BSC2. Ajá. La EQ, por supuesto, para limpiar frecuencias bajas que no aportan nada y definir su carácter. Y algo absolutamente imprescindible en este estilo, el sidechain contra el kick. El famoso sidechain. ¿Puedes explicar brevemente qué hace, por si alguien no lo tiene claro? Claro, el sidechain es una técnica de compresión donde el volumen de una pista, el bajo en este caso, se reduce automáticamente cada vez que suena otra pista, el kick. Ah, ok. Esto crea espacio para que el kick golpee con claridad, evitando que ambas frecuencias graves choquen y se enmascaren mutuamente. Es lo que produce ese efecto de bombeo sutil tan característico del house y tecno melódico. El pumping. Exacto. A veces también crea capas de bajo, una capa principal para los graves y subgraves y otra capa con más contenido armónico en los medios agudos para darle más presencia en altavoces pequeños como los de un portátil o un teléfono. Fascinante cómo cuida cada detalle de la base rítmica. Ahora, si esa es la base, ¿cómo construye encima esas atmósferas, esas texturas y melodías que son el corazón emocional de sus tracks? Hablemos de sintes, de pads, de leads. Aquí volvemos a encontrar sus herramientas favoritas. Diva por su calidez analógica, y sintes más versátiles como Serum o Wavetable para sonidos más complejos o, digamos, modernos. ¿Y para los pads, esos colchones sonoros? Para crear esos pads tan ricos y evolutivos, a menudo usa ondas de sierra con la función Unison. ¿Qué hace el Unison? Crea copias ligeramente desafinadas de la onda original. Eso genera un sonido más grueso y amplio. A veces añade una capa de ruido blanco para darle textura, un poco de aire. ¿Y cómo les da movimiento a esos pads? Porque no suenan estáticos para nada. El movimiento es constante. Utiliza filtros, generalmente filtros paso bajo, LP, que cortan los agudos, con pendientes pronunciadas como 24 decibeles por octava. Vale. Estos filtros no están quietos. Los modula con envolventes ADSR, cuidadosamente ajustadas para controlar cómo se abren y cierran, y también con LFOs. LFOs, osciladores de baja frecuencia. Exacto. Son osciladores que generan movimiento cíclico automático. Los usa para modular sutilmente el tono, pitch, la posición del filtro, la forma de la onda, de todo un poco. O sea, todo se mueve. Todo se mueve. Además, suele superponer capas de pads con diferentes características. Por ejemplo, uno con un ataque más lento y otro más rápido, para que la textura global se sienta más orgánica y cambiante. Tiene sentido. La combinación crea complejidad. ¿Y qué hay de esos arpegios y plugs melódicos tan pegadizos y definitorios en muchos de sus temas? Esos elementos suelen ser claves, sí. Pueden hacer de distintas formas. A veces, como en el caso de Beyond Beliefs, parten de un sample propio que manipula. Lo modifica mucho. Sí, le cambia el tono, le aplica efectos como un gate para hacerlo más rítmico, otras veces lo sintetiza directamente usando Diva, Serum o Wavetable. ¿Cómo los crea?
creando sonidos con envolventes muy rápidas en el filtro o el volumen para obtener ese carácter percusivo y corto, casi como una gota, pluck, como decías antes. Hay un ejemplo muy bueno en uno de los tutoriales sobre cómo generar ideas melódicas de forma inesperada, usando un efecto sobre percusión. ¿Te acuerdas? Sí, la técnica de usar el efecto resonator de Ableton es genial. ¿Cómo funciona? Tomas un loop de percusión rítmico, como unos bongos, y le aplicas el resonator. Este efecto puede afinar la resonancia del sonido a notas musicales específicas. ¡Qué loco! Sí, si lo afinas a la tónica de tu canción, por ejemplo, a un do, C2, la percusión empieza a generar una melodía o una textura armónica. Es una forma fantástica de crear elementos atmosféricos únicos a partir de fuentes rítmicas. Eso conecta con algo que mencionaste antes, los accidentes felices. Parece que busca activamente esas sorpresas creativas. Totalmente. Y ahí es donde los efectos juegan un papel crucial, no solo como herramientas para pulir la mezcla, sino como generadores de ideas. Ajá. Un plugin que él destaca mucho para esto es Crystallizer de Soundtoys. Crystallizer, sí. Lo describe como una fuente de accidentes felices. Es un tipo de delay granular con pitch shifting que puede crear texturas etéreas, brillantes, casi inesperadas. Suena interesante. Y lo usa de forma muy dinámica. Él automatiza mucho sus parámetros como recycle, que es la retroalimentación, pitch, el tono, delay, el tiempo de retardo, para que el efecto esté en constante evolución y genere variaciones interesantes. O sea, no es solo poner un efecto y ya está, sino jugar con él, interactuar. Exacto. Es un enfoque interactivo. Lo mismo aplica a los delays convencionales. Usa varios tipos. El filter delay de Ableton, que permite filtrar las repeticiones. Muy útil ese. Sí. Delays simples, a veces en modo ping-pong, que alterna las repeticiones entre izquierda y derecha. Pueden estar sincronizados al tempo del proyecto, con valores como 1.16, 3.16 de nota, para crear ritmos, o no sincronizados, free time, para generar ambientes más difusos. ¿Y les hace algo más a los delays? Muy importante. Suele ecualizar la señal del delay. Le quita graves o agudos para que las repeticiones no ensucien la mezcla principal, para que se sienten bien detrás. Buen tip. Y para crear esa sensación de espacio tan grande que tienen sus temas, la reverb debe ser fundamental. Fundamental. Combina distintas herramientas para lograr esas atmósferas envolventes. Ha mencionado usar un pedal de reverb externo de alta calidad, el Eventide Space. ¿Un pedal? ¿Lo conecta al ordenador? Sí, lo conecta a Ableton mediante un efecto especial que se llama External Audio Effect. Esto le da un sonido particular, el carácter de ese pedal, y además libera un poco la CPU del ordenador, que siempre viene bien. Claro. Dentro del software, utiliza plugins de reverb reconocidos como los de Valhalla, menciona Plate y Shimmer. Clásicos modernos. Exacto. Y la propia reverb de Ableton a menudo las usa en canales de envío Sense con tiempos de decaimiento muy largos, de 7 a 10 segundos o incluso más. Larguísimos. ¿Sí? Para crear esas colas de reverb enormes que dan la sensación de espacios vastos, muy etéreos. Entiendo lo del Eventide Space externo para liberar CPU, pero ¿no introduce eso posibles problemas de latencia o integración comparado con usar solo plugins internos? Es una consideración válida, sí. Usar hardware externo siempre introduce algo de latencia, pero Ableton Live tiene mecanismos de compensación de latencia bastante efectivos. Imagino que para él la calidad sonora específica de esa unidad y la descarga de trabajo de la CPU compensan el tener que gestionar esa pequeña latencia adicional. Es una elección de flujo de trabajo, al final. Tiene sentido. Además de delays y reverbs, ¿qué otros efectos usa para dar carácter? He leído que usa distorsión y saturación, pero no suena distorsionado su sonido. Exacto. Lo usa de forma sutil. Para añadir carácter analógico o un toque lo-fi, puede usar efectos como Vinyl Distortion de Isotope. También ha mencionado Rob Papen RP Distort, no solo para distorsión, sino también para ensanchar la imagen estéreo. Ah, mira. Y dentro de Ableton, use herramientas como Saturator, Overdrive o Erosion con moderación, para añadir armónicos, calidez o un poco de arena a ciertos sonidos,
sin que lleguen a sonar agresivos ni mucho menos. Es más textura que distorsión pura y dura. Todo este procesamiento, EQ, compresión, efectos, suena a que la mezcla es una parte integral de su proceso creativo desde el principio, no algo que deja para el final. Absolutamente. Él mismo describe su enfoque como mezclar mientras produces, mixing as you go. No separa la composición y el diseño sonoro de la mezcla como fases distintas. Interesante. Toma decisiones de EQ, compresión, balance y espacialidad a medida que va construyendo el track. Esto asegura que los elementos funcionen bien juntos desde el inicio y que el sonido general se vaya definiendo orgánicamente. ¿Y qué tipo de EQ usa más? Usa mucho la EQ para limpiar resonancias molestas, cortar graves innecesarios en sonidos que no los necesitan, como hi-hats o pads muy agudos, y a veces realces sutiles en los agudos. Ha mencionado emulaciones de EQs clásicas tipo Pultec por su carácter musical al alzar. Ahora, una pregunta clave. Sus temas suelen tener progresiones de acordes que, bueno, se mantienen bastante estables durante minutos a veces. ¿Cómo consigue que no se vuelvan monótonos? ¿Cómo mantiene el interés del oyente? Es una combinación de factores, pero la clave es la variación sutil y la automatización masiva. Automatización. Muchísima. Aunque la armonía principal no cambie drásticamente, todo lo demás está en constante movimiento. Por ejemplo, puede variar ligeramente la melodía principal cada ciertas vueltas, cambiando solo las últimas notas. Pequeños detalles. Eso, introduce o quita capas de sonido progresivamente, de forma casi imperceptible. Los filtros de los sintes están constantemente abriéndose y cerrándose mediante automatización. Automatiza el volumen de las pistas con el plugin Utility de Ableton para crear crescendos, decrescendos o simplemente para ajustar balances dinámicamente. ¿Y los efectos también los automatizan? Por supuesto, automatiza parámetros de los efectos de delay, reverb, crystallizer, todo se mueve, todo respira. Es como un paisaje sonoro que cambia lentamente pero sin parar. Exacto. Y además añade pequeños detalles sonoros, lo que a veces se llama ear candy. Caramelos para el oído. Me gusta. Son sonidos cortos, efectos especiales, pequeñas variaciones rítmicas que aparecen y desaparecen, distribuidos cuidadosamente a lo largo del arreglo para captar la atención del oyente y recompensar la escucha atenta. Ajá. También puede introducir cambios armónicos más notorios en secciones clave, como pasar de acordes simples a acordes de séptima o novena en un breakdown para aumentar la tensión o la emoción antes de volver al ritmo. Es un trabajo minucioso, de orfebrería casi. Y todo este enfoque en la producción, en las capas, en la automatización, parece diseñado pensando directamente en cómo va a llevar esa música al directo, ¿no? Definitivamente. Todas estas técnicas de estudio están en gran medida al servicio de poder recrear y manipular esa complejidad de forma dinámica en sus actuaciones en vivo. Y eso nos lleva a cómo organiza su set. Hablamos antes de la Session View de Ableton como centro neurálgico. Cada pista de su proyecto corresponde a un stem, un grupo de sonidos como el kick, el bajo completo, todos los sintes melódicos juntos, etc. Exacto. Y cada fila horizontal o escena representa una sección de la canción: intro, verso, drop, outro. Correcto. Esto le da un control granular increíble. Pero claro, para manejar todo eso en tiempo real, necesita controladores físicos. Utiliza bastante hardware MIDI. ¿Qué tipo de controladores? Menciona específicamente controladores como los Allen y Heath Zone K2, que tienen faders largos y muchos potenciómetros, ideales para controlar volúmenes, envíos a efectos y parámetros de los stems en tiempo real. Le dan ese tacto. ¿Y usa también sintes hardware en vivo o es todo software? Curiosamente, ha mostrado un Korg Minilog XD en su set. Ah, sí, un sinte analógico. Sí, pero explica que no lo usa por sus sonidos internos, sino como un controlador MIDI avanzado para manejar el plugin Diva dentro de Ableton. No me digas. ¿Usa los potes del Korg para controlar Diva? Exacto. Aprovecha todos los potenciómetros físicos del Minilog, mapeándolos a los parámetros de Diva, lo que le permite tocar el sinte virtual como si fuera hardware. ¡Qué inteligente! Aunque mapear todo eso debe ser un trabajo enorme, ¿no? Él mismo lo describe como algo caótico de configurar,
Pero una vez hecho, es estable y le da ese control táctil que busca. Tener faders físicos para los niveles de los stems y potenciómetros para filtros o efectos es crucial para su forma de actuar. Claro, te da otra conexión con la música. ¿Y cómo maneja la estructura de las canciones en vivo? ¿Dispara cada clip manualmente o va por escenas? Puede hacer las dos cosas, disparar clips individuales o escenas completas, pero también usa herramientas para automatizar ciertas secuencias. Menciona un plugin de Max for Life. Max for Life, la extensión de Ableton. Esa misma. Un plugin llamado Follow Scene. Este plugin le permite programar que las escenas se lancen automáticamente en secuencia, basándose en la duración de ciertos clips MIDI. Esto le da una estructura base al set, pero siempre manteniendo la opción de intervenir manualmente cuando quiera. Sí, flexibilidad controlada. Incluso los cambios de tempo entre canciones los tiene automatizados, ¿no? Sí, de una forma muy práctica. Simplemente escribe el BPM deseado en el nombre de la escena en Ableton. En el nombre. Sí. Cuando lance esa escena, Ableton cambia automáticamente al tempo indicado. Súper útil. ¡Qué bueno! Además de los controladores y el portátil, a veces usa una loop machine externa, quizá una KEAPC o similar, para grabar y lanzar loops de batería o texturas sobre la marcha, añadiendo otra capa de improvisación. Más elementos en vivo. Y como dijimos, el Eventide Space externo para la reverb principal. Su cadena de procesamiento en el canal máster en vivo es relativamente sencilla. Una EQ para ajustes finales, un compresor, como el Glue Compressor de Ableton, para dar cohesión y un limitador para controlar el nivel de salida y proteger los altavoces. Todo esto revela un flujo de trabajo muy integrado entre el estudio y el directo. No son mundos separados para él. Totalmente. Su forma de trabajar en el estudio está pensada para generar esos stems flexibles que usará en vivo. Reutiliza mucho material, arrastra pistas enteras, instrumentos o cadenas de efectos desde otros proyectos antiguos de Ableton usando el navegador interno. O sea, no empieza de cero siempre. Rara vez empieza desde una plantilla vacía. Prefiere modificar proyectos anteriores, creando lo que podríamos llamar plantillas orgánicas, que ya contienen parte de su sonido, de sus ruteos. Y como ya comentamos, la mezcla se hace sobre la marcha, durante la creación. Exacto. Mezcla mientras compone y arregla. Y una decisión importante ligada al directo. Generalmente evita aplicar procesamientos muy pesados o complejos en el canal máster durante la fase de producción. ¿Por qué? Prefiere mantener los stems relativamente limpios para tener máxima flexibilidad al mezclarlos y procesarlos en vivo, según la sala, según el momento. Entendido. También la colaboración parece importante para él, y el aprendizaje continuo, ¿no? Sí, ha trabajado con vocalistas como Félix Rafel, del proyecto Teen Licker. Temazos esos. Sí, eso aporta otra dimensión a su música. Y destaca algo muy valioso para cualquiera que esté aprendiendo producción, el ejercicio de hacer remakes. Recrear temas de otros. Exacto. Intentar recrear temas de otros artistas que admira. Menciona haber hecho un remake del tema Vale, de Sasha, como un ejercicio de aprendizaje profundo para entender realmente cómo estaba construido ese sonido capa por capa. Es una forma increíble de aprender. Es una forma increíble de aprender. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de terreno. Si tuviéramos que resumir las claves del sonido Ben Böhmer, ¿qué dirías? A ver, diría que son, primero, esa búsqueda constante de la fusión orgánico-electrónica a través de capas sonoras muy cuidadas, tanto en ritmo como en melodía y textura. Capas, capas y capas. Sí. Segundo, el uso intensivo de la automatización y la variación sutil para mantener el interés y crear paisajes sonoros evolutivos, que nada esté quieto. Ajá. Tercero, un enfoque creativo de los efectos, usándolos no solo para pulir, sino para generar ideas y esos accidentes felices. Crystallizer o Resonator son buenos ejemplos. El lado lúdico de la producción. Exacto. Cuarto, la mezcla integrada en el proceso creativo, el mixing as you go. Y quinto, la centralidad de Ableton Live y su Session View como herramienta para trasladar toda esa complejidad y flexibilidad al entorno del directo. Muy buen resumen.
Y más allá de las herramientas específicas, de Viva, de Ableton, de lo que sea, ¿cuál sería la idea fundamental, el mensaje? Que el núcleo de todo esto no son los plugins específicos ni el último controlador de muda. Es la musicalidad, la intención emocional y la exploración constante. Las técnicas y las herramientas son solo el vehículo para expresar ideas musicales y conectar con quien escucha. Se trata de usar creativamente lo que se tiene a mano para transmitir algo genuino. Totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Y para cerrar, dejemos una idea resonando. Una pregunta para quien nos escucha. ¿Cómo podría cambiar la próxima sesión en el estudio si se aplica solo una de estas técnicas de forma consciente? Buena pregunta. Quizás experimentar con el resonator sobre una percusión inesperada. Dedicar tiempo a automatizar sutilmente los parámetros de un delay o una reverb para crear movimiento. O simplemente enfocarse en las micro variaciones de velocidad y paneo en los hi-hats para darles más vida. Exacto. A veces, un pequeño cambio de enfoque abre puertas enormes. Es una excelente invitación a la experimentación y, sobre todo, a escuchar de forma más activa y detallada la música que nos gusta y la que hacemos.